Mi papá golpeó la mesa con el puño y dijo, estarías en la calle sin nosotros. Así que me fui sin decir una palabra. 2 meses después, llamaron en pánico, sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas. Solo dije, debe ser difícil sin mis cheques manteniendo las luces encendidas. Todavía recuerdo el sonido del puño de mi papá golpeando la mesa de la cocina. Fue agudo y fuerte, como el crujido de un bate golpeando una pelota de béisbol. Y por un segundo, solo lo miré fijamente, sin siquiera pestañear. Su cara estaba roja, con las cejas fruncidas de esa manera que siempre hacía cuando quería sentirse poderoso. Y luego vinieron las palabras, esas pequeñas dagas perfectas envueltas en arrogancia e ira, estarías en la calle sin nosotros. Así de simple. Sin vacilación, sin vergüenza. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Pero antes de llegar a esa noche, antes de que todo estallara y se desmoronara, probablemente debería empezar por el principio. Me llamo Lucas. Tengo 27 años, y crecí en una familia donde el amor siempre tenía un precio. Soy el mayor de 3 y, desde muy joven, fui tratado más como un pasante no remunerado que como un hijo. Mis padres, especialmente mi papá, creían que el respeto se ganaba, pero que la obediencia se exigía. Y si eras el mayor, bueno, entonces tu obediencia tenía intereses añadidos. Se esperaba que dieras el ejemplo, mantuvieras la paz y sostuvieras todo, incluso cuando nadie más movía un dedo. Al crecer, pensaba que esto era normal, que todos los padres hacían sentir culpables a sus hijos para que limpiaran la casa llamándolo, enseñar responsabilidad, o les hacían pagar alquiler a los 17 porque la vida no da limosnas. No éramos pobres, ni mucho menos. Mi papá trabajaba en gestión de construcción, y mi mamá tenía un trabajo administrativo remoto para una firma legal. Vivíamos en una casa de 2 pisos en los suburbios, teníamos un patio decente, y siempre había suficiente para fiestas de cumpleaños, ropa nueva y cenas fuera. Pero tenían esta mentalidad, esta obsesión con endurecernos para el mundo real. Solo que esa dureza siempre estaba dirigida a mí. A mis hermanos, no tanto. Mi hermano Tyler, 2 años menor, podía chocar su auto contra un buzón, y de alguna manera, ser la víctima de la historia. Mi hermana ella, todavía en la escuela secundaria, tenía una habitación llena de aparatos electrónicos que yo ni siquiera podía soñar con pagar a su edad. Mientras tanto, yo tenía que luchar para tener wifi que funcionara en mi habitación del sótano, por la cual pagaba alquiler, $1,400 al mes para ser exactos. Empecé a trabajar cuando tenía 15 años. Primero, fue un trabajo de medio tiempo en una tienda local empacando compras. Luego pasé a reponer estantes en una tienda departamental mientras terminaba la secundaria. Mis padres dejaron claro que si quería un auto, dinero para gasolina, o cualquier cosa más allá del mínimo indispensable, corría por mi cuenta. Cuando obtuve mi licencia, usé mis ahorros para comprar un Toyota Corolla 2002 oxidado. Mi papá sonrió con superioridad y dijo, parece que finalmente estás aprendiendo cómo funciona el mundo real. Pensé que estaba orgulloso de mí, pero en retrospectiva, creo que solo le gustaba la idea de verme luchar. Reforzaba su creencia de que el mundo era cruel y que los niños debían hacerse hombres temprano. Después de la secundaria, no fui directo a la universidad. No tenía el dinero, y mis padres no lo ofrecían. Si quieres un título, dijo mi papá, consigue un trabajo que lo pague o pide préstamos. No vas a vivir aquí gratis mientras te descubres a ti mismo. Así que trabajé en almacenes, turnos de noche, trabajos de reparto, cualquier cosa para seguir pagando mi alquiler y ahorrar un poco cada vez. Eventualmente, comencé a hacer certificaciones de TI en línea. Aprendí redes, administración de servidores y conceptos básicos de ciberseguridad por mi cuenta. No fue fácil, especialmente trabajando más de 40 horas a la semana mientras intentaba estudiar, pero hice que funcionara. Para cuando tenía 24 años, conseguí un trabajo remoto de tiempo completo haciendo soporte técnico y gestión de redes para una empresa mediana. No pagaba 6 cifras, pero era estable y era mío. Finalmente tenía un poco de espacio para respirar. Todavía vivía en el sótano, todavía entregaba el alquiler como un reloj, y todavía recibía comentarios pasivo-agresivos cada vez que me perdía una cena familiar por horas extras. Pero al menos ya no estaba luchando por sobrevivir. Empecé a pensar en mudarme, conseguir mi propio lugar,
Tal vez incluso volver a la escuela a tiempo parcial para terminar un título. Entonces llegó la pandemia. De repente, Tyler perdió su trabajo como ayudante de camarero y se mudó de nuevo a casa. Mis padres, que siempre habían insistido en que yo pagara alquiler porque la vida no es justa, decidieron que él no necesitaba contribuir. Está pasando por mucho, dijo mi mamá. No es el momento de añadir presión. Ella, ahora tomando clases en línea desde casa, empezó a dormir hasta el mediodía y a poner TikToks a todo volumen a través de las paredes. Mientras tanto, yo seguía trabajando, seguía pagando alquiler, seguía contribuyendo con la comida, y seguía recibiendo culpa cada vez que pedía un poco de silencio durante las reuniones de Zoom. Era como ser un huésped en un hotel que yo estaba financiando en secreto, excepto que el personal me odiaba y los otros huéspedes recibían servicio a la habitación. Se puso peor cuando Tyler empezó a lanzar burlas sobre mi trabajo. Debe ser agradable trabajar en pijama, se burlaba mientras bebía el café que yo compraba. Oh, algunos de nosotros tenemos trabajos reales, Lucas. Trabajo físico, no hacer clics con el mouse. Mi papá se reía entre dientes como si fuera una broma interna. No se equivoca, dijo una vez. Si se va la luz, ¿qué vas a hacer? No eres exactamente esencial. Quería gritar. En cambio, solo asentí y seguí adelante. Una noche, subí después de un turno largo. Había estado apagando incendios todo el día, caídas de servidores, ataques de phishing, 2 compañeros de trabajo enfermos. Estaba frito. Solo quería hacerme un sándwich y ver algo sin sentido. Pero cuando abrí el refrigerador, la mitad de las cosas que había comprado habían desaparecido. Mis batidos de proteínas, mi pollo, mis comidas preparadas, todo se había ido. Me di la vuelta para ver a Tyler en el sofá, sin camisa, eructando lo que sabía que era mi comida. De nada, dijo sin apartar la mirada de la televisión. Le pregunté con calma al principio por qué seguía tomando mis alimentos cuando él no contribuía con nada. Él solo se rió. Lo que es mío es tuyo, hermano. Para eso es la familia. Mencioné el tema a mis padres esa noche en la cena. No acusatoriamente, ni siquiera con enojo. Solo pregunté si podíamos establecer algunos límites. Tal vez etiquetar la comida, hacer un horario, algo. Fue entonces cuando mi papá golpeó la mesa con la mano. Estás actuando como un maldito invitado en tu propia casa, espetó. ¿Crees que eres mejor que tu hermano porque tienes un trabajo de escritorio y un certificado? Estarías en la calle sin nosotros. Vives aquí porque te lo permitimos. No olvides eso. No dije una palabra. No en ese momento. Simplemente me levanté, caminé hacia el sótano, cerré la puerta y me senté en mi cama durante mucho tiempo. Algo sobre esa noche se sintió diferente. No era la primera vez que mi papá usaba esa carta. Pero esta vez, no dolió de la misma manera. No se sintió como un fracaso. Se sintió como claridad. Ese fue el momento en que lo supe. No me quedaría aquí mucho tiempo más. Pero si me iba a ir, no me iba a ir en silencio. Y definitivamente no iba a seguir financiando sus vidas mientras me trataban como un plato de segunda mesa. Así que empecé a planear. Y 2 meses después, cuando las luces parpadearon y se apagaron en medio de su noche de películas, y sus tarjetas de crédito comenzaron a ser rechazadas a diestra y siniestra, finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pero para entonces, yo ya me había ido. Y lo que hice antes de irme, bueno, digamos que no se lo esperaban. No me fui al día siguiente. Quería hacerlo. Después del estallido de mi papá en la cena, algo en mí se sintió completamente roto. Como si finalmente hubiera despertado de años de intentar ganar su respeto, de intentar ser el buen hijo que pagaba el alquiler, cocinaba, hacía el trabajo del jardín y sonreía ante la falta de respeto como si fuera solo parte de crecer. Pero cuando me senté en mi habitación del sótano esa noche, mirando la pared de concreto gris junto a mi escritorio, me di cuenta de que necesitaba un plan, no solo un escape. Irme no se trataba solo de hacer una maleta. Mi nombre estaba en más cosas de las que me gustaba admitir. El wifi familiar estaba a mi nombre. La factura de electricidad estaba dividida en mi cuenta en línea, pero yo era el único que realmente la pagaba a tiempo.
Los servicios de streaming estaban todos en mis tarjetas. ¿La comida en la nevera? Mía, y la mitad desaparecía en un día. En algún momento, sin siquiera darme cuenta, me había convertido en una muleta para toda la casa. Financiera, emocional y logísticamente. Y no era como si ellos lo notaran. A la mañana siguiente, me desperté con ella pisando fuerte arriba. Aparentemente, sus AirPods habían desaparecido. Subí las escaleras y entré en un interrogatorio total. ¿Los tomaste tú?, preguntó, parada en el pasillo con los brazos cruzados, mirándome como si fuera sospechoso en un drama criminal. Parpadeé. ¿Por qué tomaría tus AirPods? No lo sé. Tal vez porque tomé prestado tu altavoz la semana pasada y nunca lo devolví y te enojaste por eso. La miré fijamente. Esa era su lógica. Ella me hizo daño, así que ahora yo debía estar tomando represalias. No tomé nada, dije. Pregúntale a Tyler. Ella resopló y se alejó, murmurando algo por lo bajo que sonó mucho como fenómeno. Ni siquiera me inmuté. Más tarde ese día, recibí una solicitud de Venmo de mi mamá. $48.67 para comestibles del hogar. Sin explicación, sin discusión previa, solo una demanda en forma de solicitud de pago. Y la mejor parte, yo ya había hecho la compra de comestibles 2 días antes y había gastado $80 de mi propio dinero en cosas esenciales. Huevos, leche, pollo, jabón, cosas por las que nadie me dio las gracias, cosas que vi desaparecer en tiempo récord. Rechacé la solicitud. 30 minutos después, recibí un mensaje de texto. Mamá, ¿rechazaste el pago a propósito? Yo, sí. Mamá, eso no está bien, Lucas. Todos tenemos que contribuir. Yo contribuyo. Acabo de comprar comestibles. Mamá, esa fue tu elección. Esto es para las cosas que yo compré. Yo, no pedí nada de eso. Y nadie se ofreció a dividir lo mío. Ella no respondió después de eso. Pero esa noche durante la cena, había una energía diferente. Más fría. Mi mamá no me habló. Mi papá se aclaraba la garganta agresivamente cada pocos minutos, como si tuviera ganas de decir algo pero intentara contenerse. Ella tenía su teléfono afuera y tomaba fotos del puré de papas, probablemente para publicar alguna historia falsa de unión familiar. Y entonces Tyler decidió jugar el papel de provocador. Escuché que no le vas a pagar a mamá, dijo casualmente, pinchando su pollo. No respondí. Un poco bajo considerando que ella te crió. Aún así, permanecí en silencio. Lucas, dijo mi papá, con voz aguda. Responde a tu hermano. No voy a responder a nadie en esta mesa como si fuera un tribunal, respondí. Estás bajo nuestro techo, espetó mi papá. Nosotros preguntamos, tú respondes. Me levanté. Entonces tal vez no esté bajo su techo por mucho más tiempo. Mi mamá finalmente habló. ¿A dónde vas a ir, Lucas? ¿Crees que estás listo para estar por tu cuenta? Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Y ahí estaba. Gracias a nosotros. Como mi trabajo, mis ahorros, mis noches sin dormir estudiando mientras ellos dormían arriba. Nada de eso contaba. Como si me hubieran dado una beca para la vida, y ellos fueran los donantes generosos. No dije una palabra más. Dejé la mesa y caminé directo de vuelta al sótano. Esa noche, empecé a hacer números. Miré mi cuenta bancaria, calculé lo que costaría conseguir un apartamento pequeño y empecé a buscar listados de alquileres de estudios al otro lado de la ciudad. Llamé a un par de amigos en voz baja, con cautela, solo para preguntar sobre sus edificios, sobre disponibilidad. Creé una lista de verificación, transferir el wifi, eliminar el pago automático, separar mis tarjetas de las facturas. Sabía que tomaría unas semanas desenredarme. Pero estaba decidido a hacerlo bien, a irme limpio, en silencio, sin quemar un puente, pero sin volver a cruzarlo nunca más. La semana siguiente, comencé a transferir lentamente los servicios públicos fuera de mi nombre. Contacté al proveedor de Internet y les dije que me mudaba. Me dieron una fecha de corte, 2 semanas. Perfecto.
electricidad, envié un correo electrónico a la compañía. Me eliminé como usuario principal y dejé que la cuenta volviera a nombre del hogar por defecto. Mi papá recibiría la próxima factura. Él lo resolvería eventualmente. Mientras tanto, la vida arriba continuaba como de costumbre. Tyler seguía comiendo mis alimentos. Ella tomó prestados mis auriculares y nunca los devolvió. Mi mamá me envió otra solicitud de Venmo, $123.14 esta vez. La ignoré. Luego llegó el punto de ebullición. Era un jueves por la noche. Había estado en reuniones la mayor parte del día, y subí justo cuando la cena estaba terminando. No esperaba comida, en este punto, ya cocinaba mis propias comidas de todos modos. Pero noté algo extraño. Rises. El tipo que no había escuchado en mucho tiempo. Esa extraña alegría familiar falsa que solo surgía cuando algo jugoso estaba sucediendo. Mi papá estaba sentado a la cabecera de la mesa, sonriendo. Tyler estaba mirando su teléfono. Mi mamá tenía una sonrisita de suficiencia, y ella le susurraba desde el otro lado de la mesa. Cuando entré en la cocina, vi el sobre. Estaba abierto. Mi nombre estaba en el frente. Lo levanté y vi el logotipo de mi empresa. Mi recibo de pago reciente. Habían abierto mi correo. Me congelé, mi pecho se apretó. El corazón latía de esa manera que lo hace cuando sientes que te están observando. Lucas, dijo mi papá. No nos dijiste que estabas ganando tanto. Lo miré a él, luego al sobre abierto. No dije nada. Tal vez deberías estar pagando un poco más de alquiler, continuó, presuntuoso. Todos estamos luchando aquí. Miré a mi mamá. ¿Abriste mi correo? Tuvo la audacia de encogerse de hombros. Llegó a nuestra casa. Tenía mi apellido. Solo teníamos curiosidad, agregó Tyler. Relájate. No es como si hubiéramos hackeado tu cuenta bancaria. Cruzaron la línea, dije, con voz tranquila pero dura. Ay, no seas tan dramático, espetó mi papá. Te hemos apoyado toda tu vida. ¿Crees que puedes guardarnos secretos ahora? Di un paso atrás, con los puños apretados, no con ira, sino con algo más profundo, algo definitivo. No había vuelta atrás de esto. Habían invadido mi privacidad, se habían reído de mi éxito, y ahora lo estaban usando como munición contra mí. Fue entonces cuando la idea finalmente se solidificó en mi mente. No solo irme, sino irme de verdad. Tomar todo lo que les había dado y retirarlo como un mantel debajo de sus pies. No levanté la voz. No discutí. Solo asentí. Y dije, está bien. Todos me miraron, confundidos. ¿Qué significa eso?, preguntó mi mamá. Significa que tienen razón, dije, alejándome. No debería guardarles secretos. Y luego salí de la habitación. Pero lo que no dije fue que ya había encontrado un lugar. Que ya había firmado un contrato de arrendamiento. Que en 3 días, me mudaba y me llevaba cada cosa por la que había pagado. Y cuando las facturas empezaran a rebotar, y la nevera estuviera vacía, y su Amazon Prime dejara de funcionar, se darían cuenta exactamente de lo que quise decir. Pero aún no había terminado, porque había una cosa más que iba a hacer antes de irme. Algo que nunca verían venir. No dormí esa noche. No realmente. Me acosté en la cama, completamente vestido, mirando el techo con el zumbido sordo del ventilador del servidor junto a mi escritorio haciéndome compañía. Mi mente repetía todo. La sonrisa burlona de mi papá, la risa de Tyler, mi correo abierto sobre el mostrador como si perteneciera a todos menos a mí. Había una pesadez en mi pecho, del tipo que no venía de la tristeza exactamente, sino del agotamiento. Años de intentar mantener la paz, intentar ser el fuerte, el proveedor, el solucionador, todo eso me había desgastado hasta que apenas quedaba algo para dar. Y ahora querían más. 3 días. Eso era todo lo que tenía para tener todo listo. Ya había firmado el contrato de un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Nada lujoso. 2º piso, edificio antiguo, el tipo de lugar al que no mirarías 2 veces desde la calle. Pero estaba limpio, era tranquilo y, lo más importante, era mío. Sin sótano,
sin suspiros pasivo-agresivos a través del techo. Sin reuniones familiares disfrazadas de intervenciones. Solo un espacio donde mis cosas se quedaban donde las dejaba y mis cheques me pertenecían a mí. Pero no podía simplemente salir por la puerta principal. Eso sería demasiado fácil. Tenía que moverme tranquila y metódicamente. Si sentían que algo se avecinaba, intentarían sabotearlo. Tal vez no directamente, pero de esas maneras sutiles que habían perfeccionado a lo largo de los años. Lucas, necesitamos tu ayuda con esta factura. Lucas, ¿puedes llevar a ella a la escuela? Lucas, el wifi se cayó, ¿puedes llamarlos de nuevo? Solo lo suficiente para retrasarme. Solo lo suficiente para mantenerme útil. Así que me moví en silencio. El viernes, programé el wifi para que se apagara el lunes por la mañana. Cancelé los servicios de streaming que yo pagaba, Netflix, Hulu, Disney Plus, todo. Todos estaban vinculados a mi correo electrónico. Ni siquiera sabrían por qué se habían ido hasta que la pantalla de quien está viendo no cargara. Detuve el pago automático de la electricidad y el gas. Cambié mi cuenta de Amazon a un casillero de recogida cerca de mi nuevo apartamento. Incluso cambié la dirección de facturación de mi tarjeta de débito. No más buzones compartidos. El sábado, empaqué lentamente, un poco a la vez. Unos libros aquí, mis discos duros allá. Empaqué mi monitor y dejé el de repuesto conectado para que no pareciera sospechoso. Cada vez que llevaba una carga a mi auto, estacionaba a una cuadra de distancia por si alguien miraba por la ventana. Sentía que me estaba escapando de un lugar del que nunca se suponía que debía escapar. Y entonces llegó el domingo. Me fui temprano antes de que nadie se levantara. Me llevé la última carga, ropa, la torre de la computadora, suministros de cocina. Lo último que agarré fue un marco de fotos de mi escritorio. Era una foto mía de la graduación, con el birrete torcido, sonrisa incierta. Mis padres estaban detrás de mí en esa foto, con los brazos sobre mis hombros. En ese entonces, pensaba que eso significaba apoyo. Ahora lo veía diferente, como si me estuvieran sujetando hacia abajo. Coloqué el marco boca abajo sobre el escritorio, y luego conduje. Me tomó menos de 15 minutos llegar a mi nuevo lugar, pero esos 15 minutos se sintieron más largos que los últimos 15 años. Cada semáforo era una cuenta regresiva. Cada giro era un paso hacia algo más grande que solo una nueva dirección. Era libertad, o al menos la esperanza de ella. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, olía a pintura y polvo. Los muebles que ordené no llegaban hasta el martes. Así que, por ahora, éramos solo yo, 2 cajas y un colchón que compré de segunda mano. Pero estaba tranquilo. Pacífico. Podía escuchar el sonido distante de un perro ladrando en el patio. Alguien arriba estaba viendo un partido de baloncesto. No me importaba. No era hostil. No era un silencio de campo minado. Era normal. Me senté en el suelo durante mucho tiempo ese día, apoyado contra la pared, con la computadora portátil abierta, viendo la luz del sol arrastrarse por el piso de madera. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Pero reconstruirse no sucede en una sola tarde. Esa primera semana fue dura emocionalmente. Quiero decir, hay algo aterrador en sentarse solo en un apartamento vacío sin nadie a quien preguntar qué hay para cenar o cómo estuvo su día. No estaba acostumbrado a un silencio que no tuviera dientes. Mi mente seguía recordando cada conversación que tuve con mi familia donde dejé pasar algo. Cada momento en que dejé que me menospreciaran. Cada vez que pensé, tal vez si me esfuerzo un poco más me verán. Me di cuenta de algo doloroso esa semana. No me veían. Simplemente no me valoraban. Y eso dolió más de lo que esperaba. Para el tercer día, me encontré buscando mi teléfono, esperando a medias ver un mensaje de texto de mi mamá preguntando si estaba bien o de mi papá ofreciendo alguna extraña disculpa ambigua. Pero no había nada. Solo silencio, como si nunca hubiera existido en esa casa. Debería haberme enojado. En cambio, me hizo sentir decidido. Empecé a trabajar más duro, de manera más inteligente. Reorganicé mis horas de trabajo.
Configuré una mejor estación de trabajo y creé un nuevo currículum por si quería ascender a otro lugar. Me inscribí en una clase en línea, una certificación de auditoría de ciberseguridad, algo que había pospuesto durante más de un año. Sin su ruido en mi cabeza, podía pensar de nuevo. También estaba durmiendo mejor. No más despertarse con la música de ella o la silla de juegos de Tyler crujiendo a las 3 de la madrugada. Cada pequeña victoria comenzaba a sentirse más grande. Cocinar mis propias comidas, manejar mi propio horario, ver una película sin que alguien irrumpiera. Suena ridículo, pero la libertad tiene un sabor, y finalmente lo estaba aprendiendo. Entonces llegaron los mensajes. No se dieron cuenta de que me había ido hasta que se fue la luz. Primero, fue mi mamá. Mamá, Lucas, la electricidad no funciona. ¿Puedes llamar a la compañía? Mamá, Lucas. Mamá, estamos sentados a oscuras. ¿Olvidaste pagarla? No respondí. Luego Tyler envió mensajes. Tyler, hermano, el wifi se cayó. ¿Qué demonios? Tyler, ¿estás siquiera en casa? Tyler, mamá se está volviendo loca. Aún así, no dije nada. A la mañana siguiente, me desperté con 6 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi papá. Su voz era diferente, menos segura de sí misma. Esa falsa autoridad reducida a incertidumbre. Lucas. Escucha. Tenemos que hablar. Las cosas se han complicado un poco. Ha habido un malentendido. Claramente, no puedes simplemente cortar todo así. Así no es como funcionan las familias. Llámame. Miré el teléfono. Así no es como funcionan las familias. Y, sin embargo, han estado haciéndome exactamente eso durante años, emocional, financiera y espiritualmente. La ironía habría sido graciosa si no doliera tanto. Pasó una semana, luego otra. Dejé de revisar sus mensajes, me concentré en mis clases, mejoré mis métricas de trabajo. Mi gerente realmente lo notó y me dio un bono, dijo que le gustaba la nueva energía que aportaba al equipo. Sonreí y dije, gracias. Pero por dentro, sabía la verdad. No solo estaba trabajando mejor. Estaba viviendo mejor. Cada día, me alejaba un poco más de la versión de mí mismo que solía vivir en ese sótano. Esa versión que seguía preguntando, ¿por qué no pueden amarme como yo los amo a ellos? La versión que se hacía más pequeña para mantener la paz. La versión que pagaba alquiler solo para evitar ser llamado malagradecido. Él ya no estaba. Y en su lugar había alguien nuevo. Alguien que acababa de aprender lo poderoso que es haber terminado. Pero la historia no termina ahí. Porque justo cuando pensé que finalmente podía seguir adelante, sucedió algo. Algo que no esperaba. Algo que me hizo darme cuenta de que esto ya no se trataba solo de irme. Se trataba de asegurarme de que nunca trataran a otra persona de la manera en que me trataron a mí. Y tenía el poder para hacer eso porque sabía cosas que ellos no creían que recordaba. Tenía acceso a cuentas que habían olvidado que yo gestionaba. Y cuando revisé mi antigua bandeja de entrada una noche aleatoria por curiosidad, vi un hilo de correo electrónico que me dejó helado. Una vieja cadena olvidada entre mi papá y alguien a quien le debía dinero. Una cuenta a la que yo solía estar vinculado. Y enterrada en ese hilo estaba la verdadera razón por la que estaba tan enojado de que me fuera. No se trataba solo del dinero que yo aportaba. Se trataba del dinero que él necesitaba y del secreto que había estado ocultando durante años. Y de repente, el juego cambió. Pensaron que simplemente me había alejado, pero no lo había hecho. Apenas estaba comenzando. Me senté en mi escritorio en el nuevo apartamento, rodeado por el suave resplandor azul de los monitores duales y una quietud que todavía no se sentía real. Había pasado casi un mes desde que me fui, y la mayoría de los días sentía que finalmente estaba exhalando después de años de contener la respiración. Pero esa noche, después de leer el correo electrónico enterrado profundamente en mi vieja bandeja de entrada, no estaba tranquilo. No era libre. Estaba enfocado. El correo electrónico era de hace casi 2 años, un aviso de cobro de deudas. Mi papá había usado mi nombre, mi crédito, para abrir una línea de crédito conjunta para un proyecto de mejoras en el hogar que nunca completó.
El saldo era pequeño en ese entonces, poco menos de $3,000, pero había crecido. Intereses, pagos atrasados, recargos por mora. La agencia de cobranza había dejado de enviarme correos electrónicos directamente porque yo había cambiado de cuentas, pero mi nombre había permanecido en la deuda. Él no lo había eliminado. Ni siquiera me lo había dicho. Y ahora sabía por qué estaba entrando en pánico después de que me fui. No se trataba de que yo cortara el wifi o cancelara la suscripción de Netflix. Se trataba de perder el acceso a la persona que estaba atada sin saberlo a su desastre financiero. No solo se había aprovechado de mi presencia. Había construido una red de seguridad a mi costa, silenciosa, egoísta e ilegalmente. Mis manos temblaban mientras hacía clic en el hilo antiguo. Tenía vagos recuerdos de firmar algo para la casa cuando tenía alrededor de 23 años, cuando todavía trabajaba en turnos de noche y esperaba mudarme a la habitación de invitados de arriba. Me dijo que era solo un trámite formal para agregar valor a la casa. Fui ingenuo, estaba cansado, confiado, y firmé. Ahora lo entendía. Mi papá me había atado a una línea de crédito sin decirme qué era realmente. No había hecho un solo pago en más de 6 meses. Y como me había mudado y dejado de reenviar mi correo antiguo, no había visto los nuevos avisos acumulándose. Si no hubiera revisado esa bandeja de entrada, tal vez nunca lo hubiera sabido. Pero ahora lo sabía, y eso cambiaba todo. Me recosté, mirando el monitor, con el corazón palpitando. Una parte de mí quería gritar. Otra parte de mí quería llamarlo, exigir respuestas, amenazar con acciones legales, forzar una confesión. Pero no lo hice. Ese ya no era yo. No estaba interesado en estallidos emocionales. Estaba interesado en la estrategia. Así que hice un plan. El paso 1 era reunir todo. Imprimí el hilo de correo electrónico, guardé todos los archivos adjuntos y saqué mi informe de crédito. Ahí estaba, justo debajo de las cuentas abiertas, una línea de crédito rotativa conjunta con un saldo de $6,882,47 y una tasa de utilización de crédito que me hizo estremecer. Estaba arrastrando mi puntaje hacia abajo, envenenando silenciosamente mi futuro financiero. Él pensó que no me enteraría. Estaba equivocado. Llamé a la compañía de crédito al día siguiente. Calmado, educado, profesional. Hola, llamo por una línea de crédito conjunta que se abrió a mi nombre. Necesito solicitar documentación y disputar formalmente la cuenta. El representante hizo una pausa. ¿Está diciendo que no autorizó la cuenta? Firmé algo bajo la impresión de que era para otra cosa, dije con cuidado. Necesito revisar la solicitud original y la declaración de propósito. Me lo enviaron en menos de una hora. Ahí estaba, mi firma, mi número de seguro social, la letra de mi papá completando el resto. Llamé a una amiga mía después, Cara. No habíamos hablado en unos meses, pero ella trabajaba en derecho de defensa del consumidor. Cuando le expliqué la situación, no pareció sorprendida. Esto sucede más de lo que crees, dijo. Especialmente con las familias. ¿Es ilegal? Área gris, dependiendo de lo que firmaste. Pero puedes presentar una disputa. Y si vas en serio con defenderte, puedes congelar tu crédito, solicitar protección contra robo de identidad y forzar a que la cuenta sea revisada nuevamente. ¿Eso lo afectaría a él? Ella vaciló. Si la cuenta solo estaba siendo pagada por él, y tú disputas tu parte, él será totalmente responsable. Y eso desencadenará una investigación completa sobre los pagos atrasados. Podría hundir su crédito. Asentí lentamente. Bien. Cara hizo una pausa. Lucas, ¿es esto venganza? Sonreí levemente. No, este es el paso 1. Ella se rió suavemente. Siempre fuiste el tipo silencioso. Ya no. Pasé la siguiente semana recopilando documentos, copias de cada factura de servicios públicos que había pagado mientras vivía en casa, capturas de pantalla de cada transferencia de Venmo a mi mamá, hilos de texto, correos electrónicos. Creé una línea de tiempo, un rastro de papel que mostraba exactamente cuánto había estado contribuyendo a lo largo de los años, qué tan profunda era mi participación y qué poco aprecio obtuve a cambio.
Esto no era solo una hoja de cálculo mezquina. Era prueba de explotación, de dependencia, de intención. No los iba a demandar. Todavía no. Ese no era el punto. Pero quería influencia. Verdadera influencia. Porque aunque podía vivir con la forma en que me trataban emocionalmente, no podía aceptar que estuvieran saboteando mi crédito y mi futuro a mis espaldas. Eso cruzó una línea que ni siquiera ellos podían borrar con manipulación. El siguiente paso fue más sutil. Mi mamá todavía me tenía en su lista de contactos de emergencia para su trabajo, para la escuela de ella, incluso para el calendario en línea compartido que usaba para eventos familiares. Empecé a retirarme de cada uno de esos. En silencio, me eliminé de todos los sistemas que pude recordar. Su lugar de trabajo, envié un correo electrónico a Recursos Humanos y rescindí mi permiso de contacto. La escuela de ella, inicié sesión en el portal y eliminé mi acceso. Calendario, bloqueado. Luego vino Tyler. No había pagado impuestos en 2 años, y lo sabía porque le había ayudado a declarar el año anterior al pasado. Seguía pidiéndome que revisara sus cosas cada vez que llegaba abril, pero nunca lo completaba. Ahora, inicié sesión en el software que usábamos, todavía bajo mi correo electrónico, y vi un borrador de declaración simplemente ahí, sin tocar, sin ingresos reportados. Y yo sabía algo que él no. Si dejas pasar 1 año sin declarar y luego presentas una declaración que muestra ingresos no declarados, el IRS se da cuenta rápido. Así que envié un aviso anónimo y silencioso a través de su sitio de denuncias. No estaba tratando de arruinar su vida. Solo estaba cortando el cordón. Luego vino ella. Era demasiado joven para hacer algo dañino, pero sabía que estaba usando mi vieja cuenta de Spotify, todavía conectada en su iPad, así que cambié la contraseña. Lo mismo con la cuenta de Disney Plus que usaba para ver sus programas favoritos. Cerré la sesión de todos, cambié el correo electrónico y configuré la autenticación de 2 factores. Ella me envió un mensaje de texto al día siguiente. Ella, ¿me cerraste la sesión de Spotify? Lo ignoré. Ella, eso es muy sucio. Ignoré eso también. 2 horas después, recibí un mensaje de mi mamá. Mamá, ¿qué está pasando con las cuentas? Respondí una vez. Yo, estoy siguiendo adelante. Ninguna respuesta después de eso. Luego, finalmente, llegó la confrontación. Llegué a casa tarde un viernes por la noche de hacer compras. Mi edificio de apartamentos es pequeño, solo 8 unidades, y no hay sistema de timbre. Solo una puerta principal cerrada con viejos buzones apilados al lado. Estaba haciendo malabares con las bolsas cuando vi un auto detenerse. Un Honda plateado, familiar. Mi papá. Se bajó como si fuera el dueño del lugar. Lo vi escaneando hasta que me vio. Lucas, llamó. Tenemos que hablar. No me moví, solo lo miré. Se acercó más. Cometimos errores. Está bien, lo entiendo. Estás molesto. Pero este acto de desaparición, este tratamiento silencioso, no es justo. No puedes abandonar a tu familia solo porque tuviste una mala semana. Dejé las compras en el escalón. No abandoné a nadie, dije en voz baja. Dejé una situación tóxica. Dejaste responsabilidades, replicó. Dejaste cosas sin terminar. No, dije. Tú dejaste cosas sin terminar cuando usaste mi nombre para abrir una línea de crédito y nunca me lo dijiste. Cuando me dejaste pagar tus facturas y nunca diste las gracias. Cuando abriste mi correo y te reíste de mis ingresos como si fueran tuyos. Su mandíbula se tensó. Somos tu familia. Y me trataron como una herramienta. Él resopló. ¿Crees que eres la víctima? No habrías conseguido ni la mitad de lo que tienes si no fuera por nosotros. No, dije, pasando por su lado. Ustedes no habrían sobrevivido los últimos 3 años si no fuera por mí. No levanté la voz. No maldije. Ni siquiera di un portazo. Pero me di cuenta de que le di donde le dolía. Porque por primera vez en mi vida, mi papá parecía quedarse sin palabras. Y fue entonces cuando supe que él ya no tenía el control. Yo lo tenía. Y no había terminado todavía.
Porque el paso final de mi plan iba a golpearlos donde realmente importaba. No emocionalmente, no digitalmente, sino legalmente. Y ya tenía justo lo necesario en marcha. No di un portazo. No lo necesitaba. Dejé que se cerrara detrás de mí con la misma finalidad tranquila que había aprendido a llevar en cada interacción, desde que dejé esa casa. Mi papá se quedó afuera del edificio mirando la puerta cerrada como si no pudiera creerlo del todo. Como si el mismo hijo que solía recibir sus sermones en silencio y arreglar el wifi a medianoche acabara de decirle claramente que se fuera. Y lo había hecho. A la mañana siguiente, preparé café en paz y me senté en mi escritorio con mi computadora portátil, con la luz del sol suave contra el alféizar de mi ventana, y abrí la pieza final del plan, el formulario de disputa de crédito. Ya había presentado mi queja inicial y la documentación hace semanas, pero este era el paso final. La casilla de actividad fraudulenta, la declaración jurada, la evidencia de respaldo de que mi nombre fue usado sin el consentimiento adecuado, de que había sido engañado bajo el disfraz de la confianza y la familia. Ya no se trataba solo de mi puntaje de crédito. Se trataba de asegurarme de que no pudieran hacerlo de nuevo. Lo envié y me recosté. ¿Hecho? 2 semanas después, recibí el correo electrónico. La cuenta había sido marcada, mi nombre eliminado y todo el impacto negativo en mi crédito revertido. El saldo fue reasignado únicamente a la otra parte en la cuenta. Mi papá recibió el aviso unos días después. No supe de ello directamente, por supuesto, pero Cara me envió un mensaje de texto. Cara, ¿acabas de hacer llorar a alguien en el banco? Yo, posiblemente. Aparentemente, intentó pedir un pequeño préstamo, probablemente para cubrir alguna otra factura atrasada. Denegado. No solo por los pagos atrasados, sino porque ahora todo el peso de la deuda recaía sobre él, sin responsabilidad compartida, sin plan de respaldo. Estaba furioso e impotente porque esta vez yo no estaba allí para arreglarlo. Y no había terminado. Presenté una declaración jurada de protección de identidad ante el IRS, marqué mi nombre para evitar más presentaciones no autorizadas y solicité una revisión de cualquier envío de impuestos reciente vinculado a mi número de seguro social. Sabía que Tyler no había declarado correctamente en años. Y si alguna vez intentaba usar mi información nuevamente para acceder a documentos antiguos o estimaciones de reembolso, se toparía con un muro. La escuela de ella finalmente llamó para verificar la lista de contactos de emergencia. Les dije que me eliminaran permanentemente. No estoy disponible, dije tan cortésmente como pude. Si sus tutores legales necesitan apoyo, tendrán que manejarlo ellos mismos. Fue la primera vez que dije esas palabras en voz alta. Tutores legales. No mis padres, no mi familia, solo personas. Personas con las que solía vivir. Las consecuencias llegaron lentamente después de eso. Primero, recibí una serie de mensajes de texto desesperados de mi mamá. Largos, emocionales, algunos tratando de hacerme sentir culpable, otros simplemente confundidos. Mamá, no entiendo qué hicimos para merecer esto. Siempre fuiste tan responsable, tan amable. Ahora simplemente has desaparecido. Mamá, somos tus padres. ¿Eso ya no significa nada? Mamá, estamos luchando aquí. Tyler no ha encontrado trabajo. Las calificaciones de ella están bajando. Tu padre está bajo mucha presión. Por favor, solo habla con nosotros. No respondí porque ya había hablado. Lo intenté durante años. Simplemente no habían escuchado. El silencio era la respuesta ahora. Eventualmente, el tono de los mensajes cambió. Mamá, necesitamos tu ayuda solo por un poco de tiempo. ¿Te va bien? Podemos notarlo. Es egoísta acaparar el éxito mientras tu familia sufre. Mamá, no creas que no le diremos a la gente lo que hiciste. Nos dejaste en la oscuridad, Lucas. La gente está haciendo preguntas. No nos hagas decir cosas que no podamos retirar. Oh, ahí estaba. Manipulación justo a tiempo. Aún así, no dije nada. Pero hice una última cosa. Unos meses antes, había creado una unidad compartida cuando todavía manejaba muchas de las cosas tecnológicas de la familia.
Fotos, archivos de impuestos, documentos escaneados, recibos. Se había convertido en una especie de cajón desastre digital que nadie mantenía, pero del que todos dependían. Inicié sesión una última vez y borré todo excepto una carpeta. La titulé Contribuciones. Dentro de ella, subí archivos PDF de cada recibo de supermercado que pagué, cada transferencia de pago de alquiler, capturas de pantalla de mi arreglando facturas, capturas de pantalla de la vieja tarea de ella con la que me quedé ayudándola cuando mis padres estaban fuera, cada trabajo al que ayudé a Tyler a postularse, incluso una grabación de pantalla desplazándose por el hilo de correo electrónico que mostraba a mi papá abriendo esa línea de crédito con mi nombre. Incluí una nota: esto es lo que hice por ustedes. No porque lo merecieran, sino porque pensé durante mucho tiempo que el amor se ganaba a través del sacrificio. Ya no pienso eso. Espero que algún día entiendan lo que eso significa. Luego me eliminé como colaborador. Cambié mi número poco después de eso. Pasaron algunas semanas más y el silencio se extendió. Reconstruí en paz. Mi apartamento se llenó lentamente de muebles que no se sentían prestados o temporales, un marco de cama real, una mesa de comedor, una estantería llena de algo más que manuales de tecnología. Empecé a organizar noches de cine informales los viernes con un par de amigos. No tenía que pedir permiso. Nadie me pedía que bajara el volumen o hiciera mandados primero. Viví plena y tranquilamente por primera vez en mi vida adulta. Una noche, recibí una llamada de Cara. Pensé que deberías saberlo, dijo, con la voz cargada de diversión. Tu papá presentó una queja. Alegó que engañaste a la agencia de crédito. Me reí suavemente. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué pasó? Investigaron y no encontraron evidencia de fraude. Tu declaración se mantuvo. Los documentos eran claros. Déjame adivinar, dije. No leyó la letra pequeña. No. Y ahora está oficialmente en la lista negra para solicitar cualquier cuenta conjunta nueva con tu información adjunta. Permanentemente. Le di las gracias y colgué. Ese fue el momento en que supe que había terminado. No solo lo legal, sino el peso, la constante matemática emocional que solía hacer para justificar mantenerme conectado a ellos. La culpa, la obligación, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, cambiarían si les daba una oportunidad más. No lo harían, pero yo lo había hecho, y eso tenía que ser suficiente. Los meses se convirtieron en un año. Luego llegó una invitación de boda. No la mía. La de Tyler. Aparentemente, había conocido a alguien. Alguien con dinero. El tipo de mujer que no hacía preguntas sobre deudas pasadas si llevabas el reloj correcto y hablabas con grandeza. No fui invitado, por supuesto, pero uno de nuestros viejos amigos de la familia me envió accidentalmente una foto grupal de la recepción. Ahí estaban, mamá, papá, ella y Tyler, sonriendo para la cámara. Excepto que ninguno de ellos estaba parado junto al otro. Parecían 4 extraños que casualmente estaban en la misma habitación. No me trajo alegría. No realmente. Pero sí me trajo cierre. Construyeron una casa hecha de expectativas, control y silencio. Y yo salí por la puerta principal. No rompí las ventanas. No le prendí fuego. Simplemente apagué las luces y me fui. Y cuando se dieron cuenta de cuánto de su comodidad dependía de mí, llamaron en la oscuridad. Pero no respondí. Porque algunos hogares solo son hogares cuando tienes la llave. Y yo no iba a volver.